Seguimos en esta tertulia de En Perspectiva de este miércoles 13 de enero de 2021 con Gonzalo Ferreira, Teresa Herrera, Fernando Isabela y Agustín Iturralde. Vamos al segundo tema que nos planteamos para hoy. Desde hace meses venimos hablando del peso de los jóvenes en el contagio de COVID-19. Este verano nos hemos cansado de ver noticias sobre fiestas clandestinas y aglomeraciones en balnearios desarticulados por la policía. Ayer, en la entrevista central aquí en Perspectiva, en el relato de su experiencia en el CTI, Gabriel Bialystowski dedicaba un fuerte mensaje a la gurizada. Yo disfruté de una larga adolescencia hasta pasada los 40, te voy a decir algunas cosas. No tengo nada para decir, me identifico con ellos en muchísimas cosas, pero decirles no, flaco, ahora no seas malito, vas a tener 12 millones de fiestas en tu vida. Tenés 20 años, está bien, sos surfista, estás trabadito, sos deportista, capaz que te lo agarras, toses 2 días, sos asintomático, pero ¿y tu vieja? ¿Y tu abuela? ¿Y tu vecino? ¿Y tu papá? ¿Y el del almacén? Sí. ¿Cómo es esto? Gabriela ahí hacía mención a los jóvenes, ponía el caso de un joven de 20 años, ¿no? Por las dudas, según los datos del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, las personas que más casos positivos tienen son, con mucha diferencia, los de la franja etaria entre 25 y 34 años. O sea, ahí el concepto de joven es, el concepto de joven que se maneja es amplio, ¿no? Si tomamos en cuenta ese aspecto. Bueno, ¿cómo llegarle a estos jóvenes? ¿Cómo comunicarles los riesgos de la pandemia? Teresa, vos querías plantear este tema, ¿no? Vos lo propusiste, de hecho, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, primero sobre el entrevistado de ayer, voy a decir que entiendo perfectamente la situación límite que pasó, pero me parece que, y perdón, pero lo voy a poner como un ejemplo de cosas que no se deben decir. Digo, yo no creo que cualquier familiar que tenga personas con síndrome de Down o con problemas mentales o cosas por el estilo, le haya gustado los términos que él usó en algún momento de su discurso. Digo, me parece que son cosas muy discriminantes que no tenemos que usarlas. Yo creo que él, bueno, obviamente usó un lenguaje tratando de expresar determinadas cosas que le habían pasado y le habían ocurrido y calificando, digamos, determinadas conductas con términos que me parece que no son buenos y que provocan lo que en comunicación se llama efecto boomerang, ¿no? Es decir, en realidad yo no pude evitar quedarme enganchada en esos términos y molestarme y no parecerme bien que se planteara eso. Pero además hace tiempo que me parece que se viene con un planteo culpabilizante de los jóvenes que hasta ahora, primero, la evidencia estadística demuestra que no es correcta, porque digo, no se trata de que son los adolescentes o los gurises de 18, 17 años quienes están transmitiendo y contagiándose mucho más, sino que es una franja etaria que es lo que, bueno, en Uruguay eso es ser joven, obviamente, porque somos un país envejecido, ¿no? A los 40 años todavía se es joven, ¿no? Y me parece bárbaro teniendo en cuenta la edad que yo tengo. Pero de todos modos, yo creo que me parece que hay que cambiar radicalmente el tono del discurso y creo que ahí el gobierno está totalmente omiso. Yo no entiendo cómo, con lo fácil que es además hoy en día y lo barato que es hoy en día producir comunicaciones a través de las redes y de todo lo demás, y habiendo demostrado este gobierno que tiene buenos asesores en estos términos, no pasaba con el gobierno anterior, ¿no? Que incluso el encargado de prensa de la presidencia no tenía la menor idea de lo que era la comunicación. Yo creo que tomar referentes jóvenes, y no solo, digo, ya ha habido algunos planteos al respecto, creo que Balaguer hizo algún planteo al respecto, no solo los influencers, sino tomar otro tipo de gente, como pueden ser deportistas, como pueden ser comunicadores y comunicadoras, es decir, jóvenes que puedan hablar en los mismos términos, pero no con criterios culpabilizantes. La comunicación tiene, perdón que me ponga en profe, ¿no? Pero la comunicación tiene determinados condicionamientos. Es decir, si yo no puedo tener empatía con el receptor, difícilmente le llegue con el mensaje. Y si lo culpabilizo y ya el mensaje
atemorizante y solidario con los veteranos, demostró que no ha tenido demasiada eficacia. Entonces me parece que hay que ir por otro lado, hay que ir por el lado de mostrar que es ser inteligente y ser, bueno, más allá de la solidaridad, más allá de esto, más allá del otro, digo, pensar que solo vamos a poder avanzar en la medida en que entre todos nos cuidemos y entre todas. Entonces, y eso solo se lo pueden decir los semejantes. Los pares son los que tienen que hablar en esto, y los pares significativos, es decir, los pares que son realmente escuchados, que son representativos y que se pueden identificar estos jóvenes y estas jóvenes con ellos. Me parece que va más por ahí. Y va también, por supuesto, por el otro lado, por el lado de los controles y todo lo demás, pero me parece que la comunicación en esto es esencial, y yo no veo ninguna campaña. En Argentina las hay, por ejemplo. Yo he visto campañas en Argentina con la utilización tanto de los medios de comunicación como de las redes. Y en este sentido, campañas por la positivas, digamos, es decir, campañas donde se demuestra que, bueno, que lo... Sí, ahí estoy pensando, Gabriela ayer no hablaba de campaña como tal, ¿no? Sino que, bueno, decía en realidad, a ver, le costaba que el joven empatizara directamente con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con la que había pasado él, desde su experiencia personal, habiendo estado en el pero CTI. mirá que yo no lo estoy por eso pedí disculpas del principio, no lo estoy criticando mal, lo estoy entendiendo sus circunstancias, todo lo demás. Creo que a veces hay que tener cuidado con los términos que se usan, ¿no? Fernando, Agustín, Gonzalo, no sé quién quiere seguir. Todos están viendo esa carencia, hay que comunicarle a los jóvenes en particular, y con qué tipo de mensajes. Sí, sin duda. No sé si te parece, digo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Teresa. De hecho, dijo varias de las cosas que tenía pensada. A mí me parece que el tema de culpabilizar a los jóvenes y poner ahí la responsabilidad es algo que no funciona. Creo que tampoco es justo, por temas que incluso ya hemos hablado en algunas otras tertulias. A ver, me parece que es claro que hay un problema real, que es, bueno, el virus circula más en los jóvenes. Eso es algo que no es específico de Uruguay, no es que los jóvenes uruguayos sean unos tontos insolidarios, es una característica que pasa en todo el mundo, y eso debería hacernos pensar que seguramente haya cuestiones que definen a la juventud, a esa etapa de la vida, que justamente son las que implican mayor nivel de riesgo para este virus en particular, ¿no? Y además, haciendo hincapié ahora en lo que tú decías, Romina, que es, bueno, entre los 25 y los 35 años, que es una juventud un poco extendida, en ese tramo de edad, y no en los 18, también se dan otras cosas. Es decir, no creo que solo sea por fiesta. También es el grupo de edad, por ejemplo, que tiene más problemas de inserción laboral y que tiene más trabajo informal, ¿no? Y que tiene más dificultades para justamente por tener trabajo informal, no estar cubierto por el seguro de paro y demás, tiene más dificultades para quedarse en su casa. Y muchas veces, a los 25 o entre 25 y 35 años, los gurises, sobre todo los estratos socioeconómicos más bajos, ya son padres de familia, tienen que mantener una familia y tienen que salir a buscar el pan, ¿no? Entonces, me parece que está un poco caricaturizado eso de que los jóvenes son inconscientes y contagian en las fiestas. Seguramente algo de eso hay, y las fiestas tienen algo que ver también con la característica de una etapa de la vida. Me parece que también hay otras cosas. Volviendo a lo de las fiestas y eso, bueno, venimos de casi un año de suspensión de las actividades, de todas las actividades que implicaban que los jóvenes se junten. Y todos sabemos lo que implica el grupo de pares para los jóvenes, la importancia de juntarse con pares, que eso es importante en cualquier etapa de la vida, pero mucho más cuando uno es joven, ¿no? Entonces prácticamente no hubo clases presenciales, hubo muy pocas clases presenciales en la educación en todo el año. Las discotecas, los espacios de encuentro también están suspendidos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, capaz que hay que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para suplantar esos espacios? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes encuentren espacios de encuentro seguros, espacios de sociabilidad seguros? A mí no se me ocurre, pero no soy especialista en esto, pero capaz que hay que empezar a pensar por ahí, sobre todo pensando que seguramente esto no se acabe en marzo ni en abril, y que tengamos capaz que un año más en esto, ¿no? Hay un tema más que hace la neurociencia. Sabemos que está estudiado que los jóvenes tienen baja percepción de riesgo, ¿no? Eso es algo que está muy estudiado. Es un tema característico también de la edad, de minimizar los riesgos, ¿no? Entonces creo que también hay que trabajar con eso desde la comunicación, como decía Teresa, no culpabilizando, sino tratando de comunicar mejor, usando referentes
pero también dando una idea más clara del riesgo. Yo termino con esto. Quienes tengan 40 o más se acordarán de una campaña que había contra el SIDA, estoy hablando al principio de los 90, cuando el SIDA era un flagelo muy relevante, que era aquella campaña de se acostó con él, que se acostó con ella, que se acostó con él, que se acostó con ella, no sé si se acuerdan, pero lo que buscaba era mostrar que, bueno, que uno puede estar con una persona y pensar, bueno, no hay riesgo, estoy solo con una persona o con dos, pero a su vez cada uno de ellos estuvieron antes con otras personas, compartiendo espacios y por tanto podrían estar contagiados, ¿no? Me parecía que, simplemente traigo eso porque me parece que fue una forma original de transmitir el riesgo, de que el estar con 3 o 4 amigos, en realidad uno no está solo con 3 o 4 amigos porque cada uno de sus amigos estuvo con otros tantos y entonces el virus circula por ahí. Me parece que hay que aplicar un poco más de conocimiento comunicacional y enfocar esto con mucha fuerza. A ver, Agustín, Gonzalo. Yo creo que esto tiene como dos frentes. Yo quería detenerme un poquito en estas últimas cosas que entró Fernando, que me parecía como lo que podía agregar un poco más novedoso. Hay una parte que es la concientización, la sensibilización y el control, que tiene partes más lindas de hacer campañas que pueden estar faltando, con referentes, con pares. No, a mí no me parece todo es excelente idea, me parece. Conozco la propaganda policial a que se referencia Fernando. Me parece muy indicativa del riesgo. Está muy bien, y después tiene que haber una parte más, si quiere, represiva, indeseable, pero que también tiene que estar de, lugares donde claramente el riesgo es muy alto, que de fiestas clandestinas, etcétera, tiene que estar eso. La otra parte, que yo creo que la que más ha estado faltando, y creo que a veces, no solo desde el gobierno, desde la sociedad, es como que durante estos días en enero me enrosqué con algunas personas discutiendo del riesgo en las playas. Gente que iba a pasar una playa o había una foto de una playa y decía, no, qué horrible, fíjate, está lleno. Y miraba una foto de una toma de un dron, que había capaz que 500 personas que si las mirabas de cerca nadie estaba a más de 3 metros del otro. El riesgo ahí realmente tiende a cero. No es ahí, no nos contagiamos con desconocidos en lugares abiertos. ¿A qué voy con esto? Creo que falta mucho más canalización. No es muy fácil pedirle para una persona. Yo tengo 33 años. Yo siento ya que en mis años de mi vida ya empezaron a pasar un poquito más rápido. Claramente, cuando yo tenía 16 años, el año que yo tuve 16, el año que yo tuve 15 fue un año mucho más determinante en mi vida. Fue un año que lo recuerdo mucho más que el año que tuve 31, que no sé ni qué hice. ¿Qué quiero decir con esto? Pedirle a los jóvenes que no hagan nada a los 15, a los 16, a los 17, a los 20, es realmente, se le puede pedir 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Esto es de largo aliento y creo que también cuando uno mira lo que ha funcionado en el mundo, la evidencia tampoco, la locura del encierro ha sido el mejor camino. Creo que tenemos que ver cómo generamos más espacios donde se canalice protocolizadamente, con riesgos bajos, no con riesgos cero, pero sí con riesgos bajos, la vida social de los jóvenes. Creo que en el deporte, sin duda, tampoco soy experto en esto y sin duda, pero creo que en el deporte hay una pista muy evidente de que el deporte, la mayoría de los deportes, protocolizadamente tienen un riesgo muy bajo, al aire libre, claramente estoy hablando de deporte al aire libre, encuentros en plazas, algo de esto se ha hablado, pero creo que tenemos que también desde la sociedad desdemonizar ese tipo de actividades que yo veo que siguen pasando los adultos y dicen, qué horrible, fíjate toda la gente que hay en esta plaza. No se va a contagiar nadie en esta plaza. Vos, gente tranquilo, en esta plaza no se contagia a nadie. Se contagian cuando nos juntamos en lugares cerrados con 5, 6, 7 burbujas. Nos contagian los conocidos, no los desconocidos. Creo que ese es el resumen. Buscando agitar un poco el debate. A ver, leo algún mensaje de los oyentes. Adriana, por ejemplo, dice, hace 11 meses que estamos en este problema. ¿Qué más hay que explicar que ya no se haya dicho hasta el cansancio? Dice. ¿No? Interpreto que el tono del mensaje de Adriana es un poco ya cansada, ¿no? Con los jóvenes también, ¿no? Porque hay varias gente que... hay muchas personas que piensan en eso también, ¿no? Recuerdo cuando hemos hablado de este tema en otras oportunidades. A ver, está bien, los jóvenes están sufriendo, es una edad complicada, pero ¿cuántas poblaciones específicas hay que están embromadas también, ¿no? Eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Estoy pensando en los adultos mayores, los que están encerrados, sí, hace 10 meses, ¿no? Los que hace 10 meses que sí, se están limitando de todo. Lo tiro como para que
que haya otras miradas que se están viendo en los mensajes, ¿no? Hay quien dice, coincido totalmente con el lenguaje que usó Gabriel, no por la expresión en sí, sino por el decir, bueno, a ver, vas a tener 12 millones de fiestas, ¿no? Hay quien plantea eso. No te podés aguantar un poquito, no podés, no se te va la vida ya, ahora, cuando tenemos un horizonte que no indica que vamos a estar 5 años más así, ¿no? Y yo creo que comparto mucho lo que decía Agustín recién. Creo que en Uruguay, tal vez por las características sociodemográficas, por ser una población envejecida, a la sociedad le encanta, no digo criminalizar, pero sí señalar con el dedo a los jóvenes por todo lo que hacen, digamos. Y olvidémonos de la pandemia y miremos un poco para atrás. Siempre uno miraba las notas de verano, muchas veces eran, uy, qué horrible, alcohol en la playa. O sea, siempre como sociedad miramos como muy crítico a los jóvenes, extremadamente críticos. Y con la pandemia al principio pasó eso. O sea, era tipo, uy, los jóvenes, qué horrible los jóvenes. Y recuerdo que ahora la fui a buscar en octubre, nosotros hicimos, o noviembre, hicimos una nota en El Observador viendo un poco ante esa demanda crítica de la sociedad de mirar mucho más a los jóvenes, qué tanto estaban incidiendo los jóvenes en los contagios. Y realmente no había un nivel por encima del resto de los grupos sociales. Es decir, se condecía con la cantidad de población joven que hay, la cantidad de contagios jóvenes que hay. Es verdad que eso en las últimas semanas cambió drásticamente. Y es real que hoy los jóvenes están con una incidencia mucho mayor en los contagios, que creo que también hace fallar un poquito las percepciones ahí de la situación crítica, cuando el gobierno minimiza, digamos, los datos de la pandemia de los últimos días, dice, bueno, no ha incidido en la cantidad de muertos, no ha incidido en la cantidad de internados en CTI de manera significativa. También es cierto que hay que considerar eso, que los contagios se están dando mucho más entre los jóvenes que en la mayoría de los casos no terminan en el CTI ni terminan falleciendo. Entonces sí es cierto que ahora sí creo que hay que mirar un poco más al tema de los contagios entre los jóvenes. Y ahí, de nuevo, a mí me gustaría mirarlo desde el punto de vista de la comunicación, como decía Teresa, pero creo que desde la comunicación general, no solamente desde el punto de vista de los jóvenes. Yo creo que el gobierno ha manejado manejó muy bien la comunicación en los primeros meses de pandemia, creo que excelentemente bien, con una comunicación presidencial muy fuerte, con mensajes muy claros, porque había mensajes claros. Creo que el problema que está teniendo ahora, en los últimos meses, la comunicación, es que el mensaje para dar es una comunicación, no digo imposible, pero muy difícil. El mensaje para dar no es del todo claro, porque en realidad lo que el gobierno está diciendo es salgan y vayan de vacaciones. Y el joven no puede interpretar eso de otra manera que salir y hacer vacaciones de manera normal, digamos, o casi normal. Si es difícil para la gente en general, mucho más difícil es para el joven. Entonces creo que ahí hay un desafío de comunicación cuando ya no está el quédate en casa, cuando ya no está el mensaje claro y uniforme, digamos, que hace que la comunicación sea mucho más difícil de instrumentar para el público en general y obviamente que mucho más para los jóvenes. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Hacemos una segunda ronda cortita sobre este tema? Yo lo que quiero agregar es que me parece que para todas las edades esta situación es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo soy socióloga, no tengo más remedio que mirar las estadísticas y en este momento estamos teniendo un problema serio de contagio en determinados tramos etarios. Y comparto lo que dice Gonzalo de que también el mensaje no es muy claro, porque me puedo ir de vacaciones y bueno, ¿y qué hago cuando me voy de vacaciones? ¿Me quedo encerrado adentro del hotel, de la casa, de la carpa, de lo que sea? No, obviamente salgo y bueno, y también ahí es donde viene todo el tema que comentaba Agustín de la no claridad en torno a cuáles son realmente las conductas de riesgo y cuáles no. Entonces, me parece que justamente eso ratifica aún más y fortifica aún más la necesidad de una campaña clara, de mensajes más claros. Yo no comparto que se haya dicho todo, absolutamente todo. Eso lo hacemos desde nuestra perspectiva y desde nuestra mirada. Yo venía en el barco y 7 veces tuvieron que explicar cómo se llenaban los formularios, que eran 2 formularios que había que llenar para llegar, para entregar en Migraciones y en el Ministerio de Salud Pública. Digo, es decir,
no todos decodificamos de la misma manera, interpretamos de la misma manera, y por eso yo hablaba de la necesidad de la empatía también, ¿no? La necesidad, digo, un buen comunicador tiene que saber ponerse en el lugar del otro y hacerlo en los códigos del otro. Y por eso hablaba también de los referentes etarios, de las personas que realmente pueden, de alguna manera, hacerse entender y compartir determinadas situaciones y determinados códigos. Y lo digo como anécdota, no de la edad, pero mi sobrinito de 9 años en Buenos Aires fueron a San Nicolás y bueno, y todos pidieron algo a la Virgen. Y mi sobrinito de 9 años pidió que los lunes no fueran feriados. Y eso era porque en realidad en la capital federal hubo, en últimos 2 o 3 semanas de clases, hubo la posibilidad de ir 1 o 2 días los gurises a encontrarse con sus compañeros. Y el día que le tocaba a él era los lunes. Y justo hubo 2 lunes feriados. Entonces, claro, ese mensaje suelto nadie puede entenderlo, ¿no? ¿Cómo vas a pedir que los lunes no sean feriados? Y claro, él quería que los lunes no fueran feriados para poder encontrarse con sus compañeros y sus compañeras. Entonces, yo creo que eso implica poder entender los códigos y poder ponerse en el lugar del otro. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, simplemente un comentario muy breve de algo que había dicho antes. El tema de la percepción del riesgo, insisto, eso es una cosa que está muy investigada. Se sabe que hay cierto tramo de edad, la adolescencia y un poco más, hasta avanzada la veintena, que las personas tienen baja percepción de riesgo. Es una cosa del desarrollo del cerebro, ¿sí? Por eso los jóvenes se matan en accidentes de tránsito tanto, y uno no entiende, y después ven el interior que van en moto sin casco. Hay un tema ahí que tiene que ver con el desarrollo neuronal, y hay que entenderlo. Es decir, no es que sean inconscientes o que sean insolidarios o que sean tontos. Tiene que ver también con un proceso de maduración. Entonces, la comunicación con ese sector de edad requiere un abordaje específico. Que yo no soy comunicador, no tengo idea qué características tiene que tener, pero tiene que tener características especiales. Me parece que eso está faltando desde hace tiempo. Capaz que hace falta menos recriminación y más hacerse cargo del tema con un abordaje específico. ¿Algo más? No, ratificar esto que dice Fernando, lo de la percepción del riesgo es así, digo, miremos solo las tasas de accidentes, ¿no? De autos y de motos, ¿dónde están? Digo, y eso es porque se creen que son inmortales a una determinada edad, y eso es parte del proceso madurativo, como decía Fernando.